clase pasada definimos el concepto de economía política. ¿Ya arranqué? Bien. Buenas noches a todas y todos. Sí. Sí. La clase pasada definimos el concepto de economía política, ¿recuerdan? Luego vimos o dimos un ejemplo de que la ciencia económica o la economía política tiene leyes objetivas. Luego vimos y empezamos a nombrar los modos de producción y nos sonó chicharra. No pudimos avanzar. Hemos dicho que el modo de producción, ¿qué era? ¿Recuerdan que era el modo de producción? Era cómo los seres humanos nos organizábamos para producir, y era el conjunto de relaciones sociales de producción junto a las fuerzas productivas formaban el modo de producción. Las relaciones sociales de producción son las relaciones que se establecen entre los seres humanos para producir, donde tenemos que tener en cuenta quiénes son los dueños de los medios de producción, qué lugar ocupa en la producción cada clase social y cómo es la distribución de lo que se produce. Y la fuerza productiva, que habíamos dicho, son las capacidades que tiene el ser humano en un momento histórico dado para producir. Entonces consta de la maquinaria, la tecnología, el propio ser humano en su fuerza de trabajo, en sus conocimientos que hacen a las fuerzas productivas. Y luego habíamos dicho, someramente, había comentado que conocíamos 5 modos de producción, o que vamos a nombrar 5 modos de producción, teniendo en cuenta que lo vamos a dar de una perspectiva europea, eurocentrista, no pensado desde América. Y entonces habíamos dicho que el primer modo de producción era el comunismo primitivo, o el de comunidades primitivas. ¿Quién atesoró ese nombre de comunismo primitivo? Muchos pensarán que fue Carlos Marx. No. Nombrar comunismo primitivo a las comunidades primitivas que estuvieron alrededor de 2 millones, hace el ser humano como Homo sapiens sapiens, algunos ni piensan nada, pero la mayoría Homo sapiens sapiens, se instaló en la Tierra hace 2 millones y medio de años, ponele, 2 millones y medio de años. Hasta hace más o menos 10.000, 12.000 años atrás, 15.000, ponele, se vivía en comunidades primitivas, en lo que se llamó comunismo primitivo. ¿Y quién acuñó ese concepto de comunismo primitivo? 2 economistas alemanes. Uno llamado Hansen, voy a escribirlo porque si no puedan decir, escríbalo en el pizarrón. Y el otro, von Maurer. Ellos acuñaron el término de comunismo primitiva a las comunidades primitivas que se agrupaban en pequeños gens, en pequeños grupos, en pequeñas tribus para sobrevivir, que vivían principalmente de la caza, de la pesca, de la recolección, que sobrevivían. Estaban insertos en un mundo de escasez. Lo que comían era para consumir, o lo que cazaban, lo que pescaban, lo que recolectaban, era para consumir, para comer. No existía la propiedad privada. Durante todo ese periodo no existía el concepto de propiedad privada. Es como si nosotros dijéramos, fuéramos todos biólogos y biólogas y estuviéramos estudiando un grupo de pumas y de pronto un puma empezara a acaparar ovejas que cazó y se las acaparara para él. ¿Qué haríamos como biólogos? Nos pondríamos a estudiar a ese puma en particular, porque no es algo que se concibe en la naturaleza. Bueno, el ser humano durante miles y miles de años vivió en grupos, gens, pero vivió el lazo de solidaridad, reciprocidad, descubriendo, inventando, conociendo, sobreviviendo, agrupándose para que otras especies que son mucho más poderosas que nosotros no nos maten, no nos extingan, porque nosotros no tenemos la visión que tienen otras especies,
no tenemos la velocidad, no tenemos la fuerza, no tenemos las garras. Bueno, algunos tienen uñas grandes. Usted estaría contenta con mi hijo que tienen garras en vez de uñas. No tenemos los colmillos, no tenemos la destreza, la agilidad de otros animales o de otras especies, y sin embargo pudimos sobrevivir. ¿Por qué? Porque nos agrupamos, nos juntamos, tuvimos lazos de solidaridad. Hay un autor, Federico Engels, compañero de Carlos Marx, que escribió un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y allí dice que las comunidades primitivas hace su trabajo en base de un trabajo de algunos antropólogos, entre ellos uno llamado Morrison. Y dice que las comunidades primitivas se caracterizaban por vivir en la escasez. Entonces vivía el día a día. Por eso también eran nómades. Iban de lugar en lugar tratando de sobrevivir. No existía, por ejemplo, el patriarcado en ese momento. No había una división sexual del trabajo. No existía una división sexual del trabajo. La mujer no era considerada un objeto, sino que era considerada por su capacidad reproductiva. Los niños salían por línea materna. Entonces se sabía cuál era la madre. Se criaba en comunidad. El trabajo de la mujer era igual que el hombre. No había retribución, sino que entre todos se cooperaban. No se vivía lo que se llamó el patriarcado, sino algunos lo ponen como el concepto de matriarcado. Y eso fue durante miles y miles de años. Hasta que en un momento el ser humano empezó a domesticar los cultivos. ¿Los cultivos se domestican? Yo pensé que se domesticaban solamente las ovejas, la vaca. No. Los cultivos también se domestican. La soja es un cultivo domesticado. Cuando uno va a un campo y ve un campo de tomate en Fraile Pintado, es un cultivo domesticado. No es que se cultiva y se planta en cualquier lado. Se domesticó. Y cuando empieza a aparecer la agricultura y se empiezan a domesticar los cultivos, empieza a haber un fenómeno económico que se llama excedente económico. ¿Y qué es el excedente económico? Exactamente, cuando se produce más de lo que se consume, eso es un excedente económico. Es decir, si nosotros todos aquí fuéramos una tribu y consumimos 100 kilos de papa anuales y producimos 200, tendríamos un excedente de 100 kilos. ¿Sí? ¿Me siguen? Y cuando surge ese excedente económico, ¿qué empieza a pasar? Se empieza alguien o un grupo de personas a apropiarse de ese excedente económico. Y entonces, con la aparición del excedente económico, con la apropiación del excedente económico, empieza a surgir ¿qué? No, las comunidades campesinas no. Empieza a aparecer ¿qué cosa? La acumulación. ¿Y la acumulación qué genera? ¿Pérdida de qué? No. La acumulación, la apropiación de ese excedente genera la aparición de clases sociales. Claro, empieza a haber el poder, empieza a cuidarse esa apropiación. Las clases sociales que se apropian del excedente tienen que cuidar a ese excedente. Y con la aparición de las clases sociales por la apropiación del excedente, esas clases sociales empiezan a preservar por lo menos las que se apropian, sus beneficios. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Se tienen que garantizar la herencia. Y para garantizar la herencia, ¿qué hay que hacer?
hay que controlar el cuerpo de la mujer. Y empieza a haber la división sexual de trabajo, lo que se llama el patriarcado. Había que controlar el cuerpo de la mujer para controlar la herencia, porque los que heredaban tenían que mantener los privilegios. Es por eso que empieza a haber esa división sexual de trabajo. A partir de la aparición de las clases sociales, surge el patriarcado. Mire, hay una autora llamada Gerda Lerner, que nació en 1930 y murió en el 2013, doctora en historia, creadora de una corriente feminista en historia, que escribió en su tesis doctoral El origen del patriarcado. Y allí dice que el patriarcado es una construcción social, no es un fenómeno natural. Es una construcción social producto de condiciones sociales, económicas, políticas, demográficas. Y cuando empiezan a surgir las clases sociales, ¿cómo se empieza a organizar la producción? ¿A través de qué modo de producción empieza a surgir con la aparición de las clases sociales? El esclavismo, el segundo modo de producción que vamos a ver. El modo de producción esclavista, donde la relación social de producción más importante se establece entre esclavos y esclavistas, entre esclavistas y esclavos. Y cuando el trabajo esclavo empieza a ser un trabajo caro, ya lo vamos a ver cuando estudiemos las escuelas o la historia del pensamiento precientífica, como decía Plinio el Viejo o Columela sobre el trabajo esclavo, empieza a ser caro, empieza a costarle mucho más a los esclavistas. Cuando empieza a haber rebeliones esclavas, como la rebelión de Espartaco, que seguramente habrán visto la película. Cuando los pueblos bárbaros toman y generan la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Cuando se empieza a desarrollar las fuerzas productivas en el propio seno del modo esclavista, empieza a surgir, con la caída del Imperio Romano, un nuevo modo de producción. El tercer modo de producción que vamos a nombrar, el modo de producción feudal, donde ya la relación no es entre esclavo y esclavista la relación social de producción más importante, sino entre la relación que se produce entre el señor feudal y los siervos y siervas. Y los siervos y las siervas ya no son propiedad del señor feudal, como en el esclavismo, porque en el esclavismo el esclavista podía matar al esclavo. Tenía su derecho de matar al esclavo. ¿No te gustaba el esclavo? ¡Pum! Lo mataba. ¿Cómo me hubiera gustado vivir en el esclavismo? Tener esta clase en el esclavismo, ¿no? ¿Sabes cómo? Hay varios que ya eran. No importa, sigamos. Y varias. Se siente parecido como cuando se hace la prueba. No, mentira. En el feudalismo no había ya no se los podía matar a los siervos. Al menos no lo podía matar el señor feudal de esa manera. Le pertenecían, estaban atados a la tierra. Tenían que pagarle un tributo al señor feudal, pero estaban atados a la tierra. Vos nacías en un campo y morías en ese campo. No había posibilidades de que te vayas. No podías decir, hoy estoy en Palpalá, me voy a Tumbaya de carnaval. No había chance. Vos vivías en Palpalá, trabajabas en Palpalá, estabas atado a la tierra en Palpalá y de ahí no te ibas. Estabas atado a la tierra. Pertenecías a la tierra. Tenías un pedazo de tierra para producir vos. Vos te autoalimentabas. No como en el esclavismo, que el patrón o el esclavista te daba de comer y te daba vestimenta si quería y te daba un pedacito de un granero para que duermas. En el feudalismo, vos podías autoalimentarte con un pedazo de tierra que te prestaba
el señor feudal a cambio de una renta para que vos pudieras comer o proveerte de tus alimentos. En eso era distinto. Sin embargo, era una relación de servidumbre. Generaciones enteras no podían salir de sus tierras y vivían a costa del señor feudal. El señor feudal tenía la obligación de darte un pedazo de tierra para que vos te alimentes y de brindarte protección. Esas eran sus obligaciones. Y recuerdan ustedes que yo decía que en el comunismo primitivo existía esa igualdad, no había una diferencia entre el hombre y la mujer. En el feudalismo, lo vieron en la película Corazón Valiente, existía la prima nocte o el derecho de pernada. Si dos siervos, un siervo y una sierva, se casaban o se juntaban o formaban familia, la primera noche era el señor feudal. Eso existía. Así como durante el esclavismo, Max Weber dice en Historia Social y Económica que los matrimonios eran primero por rapto y luego por compra y venta, en el feudalismo la primera noche era del señor feudal. Eso fue el feudalismo, duró muchos años. Las leyes que fueron dando fundamento jurídico fueron las leyes carolingias del siglo VIII, siglo IX. Y ese sistema, ese modo de producción, al menos sobrevivió 10 siglos en el mundo. Luego veremos qué pasó en nuestra América, donde hubo un colonialismo feudal o un feudalismo colonial implantado por los españoles. Y el feudalismo, por sus propias contradicciones, por las rebeliones de los siervos, la ley de Newton, la tercera ley de Newton, dice que a una acción hay una reacción contraria de la misma fuerza en sentido opuesta. Y donde hay opresión, diría un filósofo chino llamado Mao Zedong, donde hay opresión hay rebelión. Y las rebeliones siervas, junto al desarrollo de las primeras maquinarias, con la primera revolución industrial, con el desarrollo de las manufacturas, con el desarrollo del comercio, hizo que muchos industriales, pequeños industriales, dijeran: pero no, yo necesito obreros que no estén atados a la tierra. Necesito que circulen, que tengan libre circulación y puedan venir a trabajar a las fábricas. Y eso fue haciendo que se vaya produciendo revoluciones, porque los señores feudales no querían perder sus privilegios, y esas revoluciones hicieron lentamente el camino, le abrieron paso lentamente el camino al sistema capitalista. Siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, ya en el siglo XVIII, con toda la furia, diríamos, o ya empezó a hegemonizar mundialmente el capitalismo, siglo XIX. Y el cuarto modo de producción es el modo de producción capitalista, donde ya no hay una relación ni de esclavos ni de siervos, sino que los trabajadores, que somos la inmensa mayoría de la población, ninguno de aquí somos dueños de medio de producción, si no, no estaríamos aquí a las 8 de la noche tomando una clase. La mayoría, lo que tenemos que hacer para sobrevivir, tenemos la libertad de sobrevivir vendiendo nuestra fuerza de trabajo, nuestro trabajo. Porque el trabajo humano es una mercancía que se vende y se compra en el mercado. Cuando acá el muchacho va a trabajar a la panadería, vende su fuerza de trabajo y el panadero la compra. Don Zúñiga la compra la fuerza de trabajo. ¿Sí o no? Y a cambio de eso, él tiene un salario mensual, una retribución
que es su ingreso. Y esa es la relación social de producción que se establece, la más importante del capitalismo, la que determina el capitalismo. Esa relación entre obreros y empresarios de la venta y compra del trabajo humano. Y hasta ahí, siempre el trabajo es social y la apropiación es individual. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajamos socialmente. Todos nuestros trabajos son trabajos sociales. Ahí la alumna decía que es emprendedora, hace comida, ¿no? ¿Qué comida hace? ¿Pero qué comida? Bueno, pero ¿cuál? ¿Empanada? ¿Pollo? ¿Qué hace? Ravioles. Vamos a suponer, hace ravioles. Qué rico comer unos raviolados. Me dio hambre. Bueno, hoy comí una hamburguesa de pescado a las 3 de la tarde, después salí de clase y me fui a entrenar. Lesionado, así que estoy con hambre. Complicado. Bueno, la alumna hace ravioles. Se supone que su trabajo es individual. ¿Ah, sí? Y resulta que ¿quién hace la harina? ¿Ella también la hace la harina? ¿Ella cosecha el trigo para hacer la harina? ¿Ella saca la leche de la vaca y la pone para hacer queso? ¿Para los ravioles? ¿Ella cosecha los tomates para la salsa? ¿Todo lo hace ella? Qué bárbaro, ¿no? ¿Cuántas horas trabaja? No, el trabajo es social. Siempre el trabajo es social. Y la apropiación es individual. ¿Qué quiere decir? Que si esto fuera una fábrica, ponele el nombre que querás. ¿Qué nombre querés ponerle? ¿Sindor? La fábrica de Sindor, bueno, poner una fábrica de leche chocolatada, la apropiación es el trabajo es social y se apropia Don Sindor la ganancia. El trabajo es social y la apropiación es individual. Hasta este modo de producción capitalista, todo el trabajo es social y la apropiación es individual. Y pasamos por distintos estadios. Primero pasamos de la forma de organizarse a través de los esclavos. Luego a través de la servidumbre. Luego a través de la venta y compra de trabajo. Ya no hay muchas más formas de inventar para que el trabajo sea social y la apropiación es individual. Entonces, Carlos Marx, cuando analiza el concepto de modo de producción, dice: la prehistoria de la humanidad es que el trabajo sea social y la apropiación es individual. Primero se organizó a través del esclavismo, luego a través de la servidumbre, luego a través de la compra voluntaria, entre comillas, porque si no trabajás te morís de hambre, pero ponele que es voluntaria, de la compra y venta de la fuerza de trabajo. Otra manera no va a haber para que el trabajo sea social y la apropiación sea individual. O es de manera voluntaria, entre comillas, o es de manera coercitiva, que sería el esclavismo y la servidumbre. No hay otra manera. Lo que vendrá después, el próximo modo de producción, o sea, la historia de la humanidad dirá, porque si la prehistoria es cuando el trabajo es de todos y la apropiación es de unos pocos. La historia va a ser cuando se supere este modo de producción y el trabajo sea social y la apropiación sea social. Y a eso, mis queridos alumnos y alumnas, le llamó socialismo. Sí, ya sé. Últimamente Jamoncito anda despotricando contra el socialismo. Pero eso es el socialismo, nada más. No come chico, no mata a nadie, nada de todo lo que se dice. ¿Sí? El trabajo es social, la producción es social. Eso lo planteó el socialismo. ¿Por qué no vemos ese quinto modo de producción? O lo nombramos. Porque durante 40, 50, 60 años, aproximadamente, diríamos ahora, porque como estamos todos onda WhatsApp que decimos pocas palabras, 1/3 de la humanidad, y ahí voy a nombrar algunos, y espero que Trump no me tire un dron acá porque estoy nombrando historia vieja, chinos, la China revolucionaria, Rusia, Cuba, todos los enemigos de Trump, espero no me tire un dron acá, si no vos también perdiste, fuiste, culpa mía.
Un tercio de la humanidad vivió durante 40, 50, ponele 60 años, como muy mucho, en el socialismo. Cuba mucho menos, 20 años habrá estado. China, 30 años. La que más duró, ponele 50 años, fue la Unión Soviética. No mucho más. Pero un tercio de la humanidad vivió bajo otro modo de producción. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo puede vivir dos modos de producción? Sí, durante el feudalismo había algunos esbozos de producción capitalista y algunos ensayos en Inglaterra, en lo que se llamaba antes Holanda, a partir de Qatar yo digo Países Bajos, como corresponde, Países Bajos, en algún momento también luego en Francia, hasta que después se generalizó. Logró generalizarse. Bueno, el socialismo fue derrotado. Después veremos, creo que lo vimos en geografía económica, y si no, en algún momento aquí lo mencionaremos, cómo fue esa derrota. Esos son los 5 modos de producción que quería nombrarles antes de hablar de lo que quería hablar en esta clase. Porque creo que esto no lo pudimos decir la semana pasada, o cuando tuvimos clase, que ya no sé ni cuándo fue, y quería comentarles ahora. ¿Se entendió alguna duda sobre el tema de los modos de producción? ¿No? ¿Estamos claros? Sí, dije 5. Comunidades primitivas, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo. 5. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Extraño eso. Extraño cuando eran así. Ya no, basta. Otra madre, otra manutención. No, ya basta. Otra manutención, otra madre, no. Ya con 2 me alcanza, ya está. 2 hijos, 2 madres, 2 conflictos. Ya está. Ya quedé ahí. No hay tercera. Vamos por la 4ª, pero no en este caso. En el mundial. Sí. De modo de producción estamos hablando de otra cosa. Capitalismo, 4º, 5º socialismo. Primero comunidades primitivas, segundo Francia, segundo esclavismo, el 3 de Carini, el 3 feudalismo, 4 capitalismo, 5 socialismo. Listo. ¿Alguna otra duda sobre el tema? Bien, ahora lo que vamos a trabajar es el método de pensamiento. Mi idea de esta clase era hablar de esto, no hablar de los modos de producción, ya tardé bastante tiempo en hablar de los modos de producción, pero mi idea era que nosotros arranquemos con la ficha 1 y hablemos del método de pensamiento. ¿Por qué? Porque para estudiar un fenómeno de la economía hay que estudiarlo desde una concepción filosófica. Esto no quiere decir que la filosofía tuvo antes la economía. Yo me resisto a ese tema, ¿no? Me resisto, no hablen con la gente de filosofía, me van a corretear todo. Son muchos, son amigos míos, pero la verdad, convengamos que la economía es más importante que la filosofía, ¿no? Si no comés, si no te alimentás, no podés pensar, ni filosofar, ni nada. Así que la economía está. Pero bueno, eso queda entre nosotros. Lo que pasa en clase, queda en clase. Nadie, y vos no digas nada si tenés algún filósofo. Lo que pasa en clase, queda en clase. Pero bien, igualmente, hay que pensar desde qué corriente filosófica analizo un fenómeno económico. Y si no pienso y no me posiciono yo, tengo que por lo menos saber qué posiciones tienen los distintos autores y tener en claro cómo son los posicionamientos filosóficos cuando uno aborda un fenómeno económico. Fíjense que el ser humano siempre pensó cómo era su pensamiento, de dónde provenían las ideas. Siempre trató de buscar la explicación a las cosas. Cuando no le encontró una explicación científica o racional,
le dio una explicación donde habría un superpoder que lo explicara, o una cosa irracional que lo explicara. Por ejemplo, los egipcios no habían estudiado al sol como una estrella que ilumina, que tiene no sé qué cosa, gases, no sé, lo que tenga el sol. Eso no es materia mía, ni tampoco nos interesa en este momento, pero el sol no lo podían explicar científicamente. Entonces, ¿qué decían? Que era un dios, y lo llamaban Ra. Y nuestro pueblo originario no podían explicar por qué la tierra, cuáles eran los nutrientes, etcétera, etcétera, que hacen el humus, etcétera, o el abono que le llamamos acá, hace que surjan las plantas. Pero sabían que de la madre tierra surgía, ¿no?, mucho de nuestros alimentos. Entonces a la madre tierra o a la tierra le llamaban madre y le decían Pachamama. O por ejemplo, los aztecas, los mexicanos, hijo nuestro, digo, eso es otra cosa. Los aztecas, antes de perder siempre fase de grupo, cuando eran pueblo originario, ¿qué pensaban? Que todo venía del mar. Claro, porque ellos observaban el mar, pero no podían explicar algunos fenómenos. Entonces le atribuían fenómenos mágicos al mar. Bien, la filosofía trata siempre de darle alguna explicación racional a las cuestiones. Y las corrientes filosóficas son muy importantes para analizar los fenómenos. Y entonces en esta clase vamos a tratar de ver o dilucidar cuáles son las corrientes filosóficas más importantes que hacen al método de pensamiento cuando uno estudia un fenómeno económico. Y cuando yo hablo de las corrientes más importantes de la filosofía, tengo que nombrar a dos fundamentales: la metafísica y la dialéctica. ¿Qué es la metafísica? ¿Qué hablamos de metafísica cuando hablamos de una corriente filosófica? Estamos hablando de una corriente filosófica que plantea que todos los fenómenos, todos los objetos, todos los procesos son únicos, invariables, absolutos, no se relacionan entre sí, no existe el cambio, no existe la transformación, no existe el movimiento. Y algunos mirán, bueno, profesor, pero eso no lo veo. Yo no estoy hablando del mundo de los sentidos, estoy hablando del mundo del estudio filosófico, del mundo racional, del mundo del pensamiento y de cómo se encara desde el pensamiento el estudio. La metodología de investigación. Ahora, ¿lo tenemos incorporado o no? ¿Es parte de nuestro discurso o no? Y bueno, cuando decimos siempre hubo pobreza y siempre va a haber pobreza, es un método de pensamiento metafísico. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar. Siempre fue así y es así. No hay nada que lo cambie. No existe el cambio, no existe el movimiento, no existe la transformación. Es un método de pensamiento metafísico. Si yo digo, los argentinos somos así, siempre fuimos iguales. Hay muchos que dicen así, ¿no? Yo no, porque soy argento de la cuna hasta el cajón. Pero dicen así, bueno, es un método de pensamiento metafísico, donde las cosas no pueden cambiar. Estoy dando frases más de la vida cotidiana. Esto después ya lo vamos a ver en la academia. Pero el pensamiento metafísico básicamente se caracteriza por estas cuestiones. Todos los fenómenos son acabados, no existe el cambio, no existe la transformación. Cada fenómeno está aislado del otro. No hay movimiento. A lo sumo puede haber aumento o disminución cuantitativa, mayor o menor pobreza, pero la pobreza siempre existe. ¿Y quién es el
padre de la criatura, o la madre de la criatura, o el padre y la madre de la criatura. La escuela heliática, los heliáticos. ¿Y quién es el representante más importante de esta corriente entre los heliáticos? Un filósofo griego llamado Parménides. ¿Alguna vez escucharon hablar de Parménides? ¿Sí? Bueno. Parménides, referente de la escuela heliática, planteó en un verso hexagonal, en el poema 5, dijo, lo que es, y lo que no es. Porque lo que es, siempre fue y será. Lo que es. Y lo que no es, porque no fue antes, no es ahora y no será en el futuro. Entonces, lo que es y lo que no es. Es esa idea de decir, la vaca es vaca, el caballo es caballo, el hombre es hombre, la mujer es mujer, no existe el intercambio, no existe la transformación, no existe la interrelación, no existe nada. Lo que es y lo que no es. Esa es la idea metafísica. No existe el cambio, no existe el movimiento, no existe la transformación. Las cosas son como son. No hay cambios, no hay transformaciones. Por ejemplo, cuando alguna vez habrán escuchado, el capitalismo es la mejor forma de modo de producción que tiene el ser humano y no hay nada más. Eso es un pensamiento metafísico. ¿Por qué? Porque no existe nada más. ¿Y yo qué sé qué va a pasar en 8.000 años? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede tener la bola de cristal y decirme? Si tiene la bola de cristal para saber lo que pasa en 8.000 años, avíseme cuál es los números de la próxima lotería que lo juego. ¿Usted sabe? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en 8.000 años? Bueno. Entonces, cuando se dice el capitalismo del puerto llegado de la humanidad, es un pensamiento metafísico. Ya vamos a ver, cuando hablemos del pensamiento económico, quiénes tenían pensamiento en ese sentido metafísico. Por ejemplo, no voy a espolearles la próxima clase, pero cuando Aristóteles y Platón planteaban que el esclavismo es algo natural y que no existía otra forma que no fuera el esclavismo, es un pensamiento metafísico. Porque no existía el cambio, pero resulta que después hubo un cambio. Empezó el feudalismo y después hubo el capitalismo. Esta es la idea metafísica. Y hay un discípulo de Parménides que se llamó Zenón de Elea. ¿Alguna vez escucharon hablar de Zenón de Elea? No escucharon hablar de nadie ustedes, che. Ah, pero de la China y Wanda sí, ¿no? De los chismes de la China y Wanda sí. ¿Qué? ¿Y vos qué sos? ¿Team Zenón de Elea o Team Parménides? Hace rato, cuando la mayoría no estaba, me apuraban aquí. Me decían, decime que sos Team Wanda o Team China. Yo no sabía ni qué balaba. Bueno, ¿qué sos? ¿Team Wanda o Team Parménides o Team Zenón de Elea? Zenón de Elea, discípulo de Parménides, quiso demostrar de que el movimiento no existe. Directamente no existe el movimiento. Y entonces hizo una fábula. La fábula de Aquiles y la tortuga. ¿Alguna vez escucharon hablar de la fábula de Aquiles y la tortuga? Bueno, por lo menos a alguien le suena algo, pues. ¿Quién era Aquiles? ¿Ah? No, el tendón de Aquiles se llama tendón de Aquiles, pero no es Aquiles. No, no era un dios, era un hombre. No. Aquiles era el corredor más rápido de la antigua Grecia. Era el Usain Bolt. No me digan que no saben quién es Usain Bolt porque me voy de esta clase y no vuelvo nunca más. El Usain Bolt de la antigüedad.
Aquiles era el corredor más rápido y era un gran guerrero que estuvo en las guerras troyanas, según Homero. La Ilíada, la Odisea, ¿lo ubican? Bueno. Y la tortuga, saben lo que es una tortuga. Me imagino que eso saben que es una tortuga. Entonces, Zenón de Elea hizo una fábula de Aquiles y la tortuga. Y dijo que si la tortuga sale antes que Aquiles, sale unos metros antes que Aquiles y lo ponen a una carrera entre Aquiles y la tortuga le van a ganar a Aquiles. Y hizo un grafiquito inclusive. Yo le voy a hacer grafiquito. El que se ríe de mi tortuga ya se va a mesa de examen directo. ¿Estamos? Ponele que este fuera Aquiles. Esta es la puerta de llegada. Acá arranca Aquiles. Y acá arrancaría la tortuguita. ¿Sí? Está bien hecho. Está bien hecho. Casi una tortuga. Usen la imaginación. Cuando Aquiles llega hasta el lugar de la tortuga habrá caminado un trechito más. Cuando Aquiles llega hasta aquí, la tortuga habrá caminado hasta aquí. Y así que la tortuga va a llegar primero. Eso es lo que dijo Zenón de Elea. Y alguno me va a mirar y me dice, bueno, pero profesor, cualquiera le gana a una tortuga corriendo, menos usted, capaz que me dice algún irrespetuoso. Y tendría razón, además. Hoy estoy lesionado, menos voy a poder correr. Pero no estamos hablando en el mundo de los sentidos. En el mundo de los sentidos, Aquiles obviamente le ganaría a la tortuga. Estamos hablando del mundo del pensamiento, lo que Platón llamaría el mundo inteligible, el mundo del pensamiento. En ese mundo del pensamiento, si la tortuga sale antes, gana la carrera, porque no hay cambio, no hay movimiento, no hay transformación. Eso es el planteamiento metafísico. No existe el cambio, no existe el movimiento, no existe la transformación. Lo que es y lo que no es, no es. Eso es lo que se piensa del punto de vista metafísico. Bueno, capaz que con eso lo querían demostrar. Capaz que con eso lo querían demostrar. Sí, en realidad ahí tiene que ver con la resistencia al aire, más allá que todo caiga a 9.8, ya nos estamos metiendo en física y no me quiero meter, pero tiene que ver con la resistencia al aire y con la distancia. Es otro tema. Pero quizás eso que me estás diciendo puede ser que ya hayan querido demostrar los eleáticos el pensamiento metafísico a través de eso. Puede ser, no lo sé. Pero lo que sí es cierto que este es el pensamiento que planteaban. ¿Sí? Ahora, cuando existe una idea, siempre hay una idea que se contrapone, que piensa algo distinto, que tiene o genera una reacción o una oposición y hay un pensamiento distinto. A esta idea metafísica se le opone otra corriente de pensamiento en la antigua Grecia también. ¿Alguna vez fueron a Grecia? Yo tampoco. Pero Adorni capaz que fue. Es probable. Siempre Adorni fue. Siempre. 19 viajes en 2 años porque se desloma. Está bien, ¿no? Yo quiero deslomarme así. No llego ni a Palpalá. Quiero deslomarme así. Me quiero deslomar así. ¿Eh? Y capaz que consiga algunas viejitas que me presten $200.000. Ya voy a ver. Estoy buscando por ahí. En la Grecia antigua surge otra corriente de pensamiento que se opone a esta idea metafísica. ¿Y cuál es? Ya se las dije. La dialéctica.
¿Y qué piensan los que plantearon la dialéctica? Dicen, momentito, esta idea es una idea que puede aparentarse en la realidad de que no existe el cambio ni el movimiento de la transformación, pero es totalmente lo opuesto a lo que piensan los metafísicos. Todo está en cambio, todo está en permanente movimiento, todo está en permanente transformación. No existe lo estático. Todos los fenómenos se interrelacionan entre sí y todos los fenómenos están en permanente movimiento porque existe un automovimiento. Y ese automovimiento está dado por un fenómeno donde dentro de ese fenómeno conviven contrarios que están unidos y que luchan entre sí. Por ejemplo, el profesor y alumno son contrarios. No quiere decir que sean contrarios porque están peleados. No estamos ni peleados ni nada. Sino que existe el profesor y existen los alumnos. Existen los alumnos y existe un profesor. Si yo estuviera aquí solo y no hubiera nadie en el aula, ¿yo a quién estaría dando clase? A nadie. No existiría. No sería un profesor. Sería un loco hablando solo. Que es lo mismo que ahora, pero no hablo solo, sería. Si ustedes estuvieran todos sentados como están ahora y este profesor o ningún otro estuviera aquí, estarían mirando un pizarrón vacío y nada más. No serían alumnos. Existe el profesor porque existen los alumnos. Existen los alumnos porque existe el profesor. Ahora, ambos tenemos intereses, no en el sentido de interés como uno lo piensa, sino posicionamientos distintos. Unos somos alumnos y otros somos profesores. No tenemos la misma posición. Ya de por sí, espacialmente no tenemos la misma posición. Bueno, esos contrarios del fenómeno del proceso de enseñanza-aprendizaje hace que haya un automovimiento. ¿Cuál es? Que esos contrarios interactúan, hablan, discuten, debaten, opinan o plantean cosas y se va generando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso se habla que todos los fenómenos tienen un automovimiento y están permanentemente en movimiento, cambio, transformación. ¿Y quién planteó esto por primera vez en la historia de la filosofía y que generó la primera dicotomía filosófica del mundo mundial? Un filósofo griego llamado Heráclito. Heráclito, con H. Heráclito. ¿Y qué dijo Heráclito? Algo que todos y todas conocemos. O alguna vez lo hicimos. Me imagino que aquí la mayoría alguna vez fue al río. O varias veces habrá ido al río. Y algunas veces vamos de una manera. Vamos contentos. Con ganas de chupetearnos. Y otras veces vamos tristes. Porque nos dejó el novio, la novia. O nos carnerió alguno. O alguna. Re despechado el tipo, ¿viste? Otras veces vamos con ganas de nadar. Alguna vez nadé en el río Salón, eso estuve loco. En medio de una crecida de nadar en el río Salón. No hagas nunca eso. En los canales de río sí me sacaba la presa. Pero eso es otro tema. Alguna vez fuimos con ganas de nadar. No siempre fuimos igual nosotros. Y el río nunca estuvo igual, o siempre está igual. Cada vez que vamos al río, ponele, ¿está siempre igual? No. A veces viene más fuerte, con más agua, a veces viene con menos agua, a veces viene más turbio, a veces viene más transparente, a veces hay correntada y a veces no. El río también cambia. Entonces Heráclito, observando, dijo, nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el río cambia y uno también cambia. Y con eso, mis queridas alumnas y alumnos, inauguró la dialéctica, donde plantea que todo está en cambio, movimiento, transformación. Una corriente opuesta a la metafísica, evidentemente, ¿no? Y también plantea que todos los fenómenos están interrelacionados entre sí.
y que el movimiento de cada fenómeno se da por un automovimiento, producto de que todos los fenómenos tienen opuestos, que están unidos y luchan entre sí. Ya cuando veamos las leyes de la dialéctica, vamos a ahondar en la unidad y lucha de contrarios. Ahora, Heráclito fue un dialéctico, un filósofo griego, que inauguró la dialéctica en forma espontánea. Alguno dirá ingenuo. No desarrolló un corpus teórico, leyes, una sistematización de este pensamiento filosófico. ¿Quién lo hizo? Lo hizo un autor llamado Federico Hegel, o Friedrich Hegel. No quiero hablar mucho ni en alemán ni en inglés, porque acá tengo una profesora de inglés y me va a retar. Hegel, en el siglo XIX, sistematizó el pensamiento dialéctico. Y esa dialéctica sistematizada, que ya vamos a ver cuando veamos las leyes, tratando de buscar y darle explicaciones a todas las cuestiones a través de la dialéctica, a través del movimiento, a través de la transformación, a través del cambio, llegó a desarrollar, además de la dialéctica, el idealismo. El idealismo es una corriente también de pensamiento filosófica. Idealismo. Y Hegel entonces fue el primer dialéctico, un dialéctico idealista. El que desarrolló el idealismo filosófico. Se llamaría, en el caso de Hegel, el idealismo absoluto. ¿Y qué es la corriente idealista? Hegel plantea que es el pensamiento el que crea la materia. Que el objeto no es independiente del sujeto. El famoso pienso, luego existo, de Kant. Idealismo subjetivo, kantiano. El pensamiento crea la materia. Es el pensar el que crea el ser. Es el sujeto que crea el objeto. El objeto no es independiente del sujeto. Es el espíritu el que crea el ser. ¿Y quién sería el espíritu absoluto? Dios. Por lo tanto, Dios es el creador de todas las cosas. Y este pensamiento idealista que plantea Hegel es un pensamiento que lo podemos observar también muchas veces en ciencias sociales. Y algunos me dirán, profe, ¿quién en ciencias sociales habla de que Dios creó las cosas o que el pensamiento crea la materia? Eso no existe. ¿Ah, no? Les voy a dar 2 ejemplos. Porque hoy estoy con ganas de hablar. Nada que ver. Soy el profesor, tengo que hablar. Hay un uruguayo, esperemos no encontrarnos en 16avos de final, esperemos. Aunque no sé, porque viene medio mal. Así que estoy confiado. Pero hay un uruguayo llamado, que trabajador social, uno de los trabajadores sociales, uno de los autores más conocidos en el mundo del trabajo social. Ahora que estoy enseñando en trabajo social, tengo que estudiar algunas cosas de trabajo social. No puedo ser tan ladri y no estudiar nada, ¿no? Tengo que estudiar cosas de trabajo social. Y este autor, llamado José Luis Revelato, parece italiano pero uruguayo, plantea que la práctica ética hace a la ética. El pensamiento crea la materia. La práctica ética hace al accionar ético. El pensamiento crea la materia. Es un razonamiento
filosóficamente idealista. Les estoy dando un ejemplo. Otro ejemplo lo podemos ver en economía. Por ejemplo, ¿saben quién fue James Tobin? El que sabe quién fue James Tobin, ya le pongo un 10. Chan, 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 chan. No, listo, nadie sabe. James Tobin fue premio Nobel de Economía. Él sí fue premio Nobel, él sí fue nominado, él sí. Premio Nobel de Economía en 1947. Cuando recibió el premio Nobel no hizo así. No hizo así. James Tobin hizo un trabajo en 1947, producto de la doctrina Truman. La doctrina Truman, los que tuvieron geografía económica saben a qué me refiero, a esa doctrina de cómo se puede pasar el subdesarrollo al desarrollo. Plantea que es necesario ponerle una tasa mundialmente a las obligaciones negociables y a los bonos. ¿Para qué? Para sacar de la pobreza a los países pobres, porque es la pobreza la que genera los países pobres. El pensamiento construye la materia. La pobreza como pensamiento construye a los países pobres. Esa idea es una idea idealista, desde el punto de vista filosófico. No es que hay un país pobre que tiene pobreza y a partir de eso analizamos la pobreza, sino que la pobreza es la que construye el país pobre. Es el pensamiento que crea la materia. Esa es la concepción idealista. Eso lo pueden encontrar ustedes cuando estudien las distintas concepciones, pueden encontrarlo en distintos textos de economía o de otras materias de ciencias sociales, donde el pensamiento crea la materia, el espíritu crea el ser. Es el pensar el que crea el espacio y el tiempo. No es que nosotros vivimos en el espacio y el tiempo. No, el espacio y el tiempo es una construcción nuestra. Esa es la idea idealista. A esta idea idealista se le opone otra corriente de pensamiento, obviamente, la corriente de pensamiento materialista. Claro, alguno me dirá, bueno, el materialista es aquel que quiere más plata, tiene plata y quiere más. No. Eso es en la vida cotidiana. El materialismo filosófico es otra cosa. Quiero decirles que el idealismo tuvo distintas corrientes. El idealismo absoluto de Hegel, el idealismo subjetivo de Berkeley, el idealismo kantiano. Hay distintos idealismos. De hecho, siempre hubo polémica entre los materialistas y los idealistas. Por ejemplo, entre el trabajo de Berkeley, que se llama Diálogo de Gilus y Filomena, hay un contrapunto filosófico en Miseria de Filosofía de Lenin, que discute con el idealismo subjetivo de Berkeley. ¿Y de dónde se basan estas polémicas? De una corriente filosófica llamada materialismo. ¿Quién es el padre del materialismo? Así como el padre del idealismo filosófico es Hegel, el padre del materialismo es Feuerbach, otro alemán. Los alemanes estaban muy al vicio en la vida y se dedicaron a... ¿Cómo? ¿Puedo qué? ¿A quién? ¿A Feuerbach? El apellido, no a Feuerbach. Feuerbach. Hoy el Bayern Múnich le ganó a Real Madrid. ¿Está bien? Olise, jugador de Bayern Múnich, ojo porque es francés. Ojo con ese muchacho. Juega bien. Por el Mundial estoy hablando. Bien. Feuerbach. ¿Qué planteó el materialismo de Feuerbach? Dice, nada que ver.
el objeto es independiente del sujeto. Se puede conocer la realidad objetiva, porque el objeto es una cosa y el sujeto es otra. Y no es cierto que el pensamiento cree la materia. La materia está y se refleja en el pensamiento. Es la materia primero y luego viene el pensamiento. Primero viene el ser y luego el pensar. Con lo cual se contrapone al idealismo. Fíjense, la metafísica y la dialéctica se contraponen como corriente filosófica. El idealismo se contrapone con el materialismo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Y alguno me dirá, bueno, materialismo. El materialismo histórico, por ejemplo, es usado en ciencias sociales para analizar los fenómenos de acuerdo a otras causas o procesos históricos. Se estudia mucho, no solamente lo estudia la escuela historiográfica, valga decir materialismo histórico, sino también la escuela de los anales. Toma ideas materialistas, donde se piensa que no es un fenómeno hecho por una cuestión sobrenatural, sino por antecedentes históricos. Eso es una idea materialista. Y donde el pensamiento no construye el objeto es independiente de ese pensamiento y de ese sujeto, y el pensamiento puede reflejar al objeto. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? ¿Se entiende las distintas escuelas o corrientes? No son escuelas. Las corrientes de pensamiento filosóficas, ¿sí? O más o menos. Quiero que haga que esto es una introducción para economía, no es que vamos a ver todas estas cosas todo el tiempo, ¿no? Yo sé que alguno me dirá, ¿qué tiene que ver esto con la economía? Tiene algo que ver. Espérenme, ténganme paciencia. Ahora, hay una corriente de pensamiento que toma un poquito de la dialéctica, toma un poquito del materialismo. Digamos, para decirlo en el barrio, salgamos un ratito de la universidad, vamos al barrio, se chorea algunas ideas de Hegel, se chorea algunas ideas de Feuerbach y arma algo que se llama el materialismo dialéctico. ¿Y quién es el creador del materialismo dialéctico? Yo le estoy preguntando a ustedes, ¿no? No es una pregunta retórica. ¿Quién es el creador del materialismo dialéctico? ¿No? ¿No? No es Guandanara, ¿no? No es la China Suárez. ¿Quién es? Carlos. No me venga con inteligencia artificial. No me gusta que usen inteligencia artificial. Hay que usar la inteligencia natural. ¿Está? Carlos Marx, efectivamente. Carlos Marx se chorea algunas ideas de Hegel, se chorea algunas ideas de Feuerbach y las transforma y arma el materialismo dialéctico. ¿Qué dice él? Es verdad, el objeto es independiente del sujeto y la materia se refleja en nuestro pensamiento, se transpone en nuestro pensamiento. Y todos los fenómenos están en permanentemente cambio, movimiento y transformación. Y hay una relación entre los fenómenos, una interrelación, y esos fenómenos que están en permanente movimiento, cambio y transformación, se da por un automovimiento. Y ese automovimiento que se da porque todos los fenómenos tienen dos contrarios que se oponen y se unen, van a llevar a la formulación de 4 leyes de la dialéctica, o del materialismo dialéctico, también se lo puede decir. Y estas leyes del materialismo dialéctico son importantes para esta corriente de pensamiento y nos va a servir a nosotros muchas veces para abordar muchos de los fenómenos económicos. ¿Y cuáles son estas 4 leyes del materialismo dialéctico que vamos a tratar
de nombrar y explicar en esta clase. La primera, la unidad y lucha de contrarios. Vuelvo a repetir, todo fenómeno se divide o tiene dos aspectos. Esos aspectos están unidos porque uno sin el otro no puede coexistir, pero a su vez tienen intereses opuestos. Por ejemplo, los obreros capitalistas, o sea, el capitalista, que viven en el modo de producción capitalista, y los empresarios. No puede haber un obrero en el capitalismo sin un empresario en el capitalismo. No puede haber empresarios sin obreros. Vamos más atrás. No existe el esclavo si no hay un esclavista. No existe un esclavista si no tiene esclavos. Hay una unidad entre algo que se opone, pero también son opuestos y luchan entre sí. ¿Por qué? Porque tienen los mismos intereses los esclavistas que los esclavos. ¿Son iguales los esclavistas y los esclavos? ¿Tienen la misma posición en la sociedad los esclavistas que los esclavos? No. Lo mismo pasa entre los obreros y los empresarios. Es lo mismo, tiene la misma posición. Usted que es trabajador de Zúñiga, amigo mío Zúñiga, el trabajador de la panadería Zúñiga. Es lo mismo los obreros del edema que los dueños del edema, los Blaquier. No quiero aparecer en ninguna memoria de apagón, estoy dando un ejemplo, nada más. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. ¿Tienen la misma posición? No tienen la misma posición. No tienen la misma postura, no ocupan la misma posición en la sociedad. Sin embargo, no puede existir la familia Blaquier si no existen los obreros de la empresa Ledesma. ¿Sí o no? No pueden existir los obreros de la empresa Ledesma si no existe la familia Blaquier. Y no por eso me estoy peleando con nadie. Repito, no quiero aparecer en la memoria de la Apagón 2. ¿Me explico? Esa es la unidad y lucha de contrarios. Por ejemplo, nuestros amigos de GESA, a los cuales amo, no quiero que me corten la luz. Si vos tenés un cablecito rojo y un cablecito verde, ¿no? Así es, cablecito rojo, ¿alguien sabe de electricidad acá? Es un cablecito rojo y un cablecito verde. Si lo unís, ¿qué pasa? Salta todo. Ahora, si vos no tenés uno de los cablecitos, ¿hay luz o no hay luz? No, no hay luz. Porque uno es polo positivo y otro polo negativo. A su vez no lo podés unir. Están en unidad, pero están en lucha. Uno no existe sin el otro. No existe el fenómeno de la luz si no está el polo positivo y el polo negativo. Y en las matemáticas existe la suma porque existe la resta. Y existe la resta porque existe la suma. Y en el feudalismo había señores feudales porque había siervos. Bueno, esa es la unidad y lucha de contrario. Esa es la primera ley de la dialéctica. Y en comunicación social, si hay un emisor, existe un receptor. Nadie emite por emitir, salvo que esté medio loco. Conozco un presidente, me dijo, pero es otro tema. Hay un emisor, hay un receptor. Y muchas veces el receptor se transforma luego en emisor. Y el emisor se transforma en receptor. Bueno, eso es parte de la dialéctica. Esa es parte de la unidad y lucha de contrarios. Eso es lo que genera el movimiento de la comunicación. Que esté en permanentemente cambio en movimiento, en transformación. A eso nos referimos con unidad y lucha de contrarios. No tienen los mismos intereses, pero uno no puede existir sin el otro. No son lo mismo, pero uno no puede existir sin el otro. Si los obreros de Ledesma, o de cualquier otra empresa, no digamos Ledesma porque ya voy a terminar en un zanjón. Si los obreros de Zúñiga, pobre Zúñiga, se levantan y hacen un paro, no tienen el mismo interés que don Zúñiga. Don Zúñiga quiere obtener mayor ganancia y los obreros quieren obtener mayor salario. Entonces en ese momento hay una confrontación, una lucha, se tensa esa contradicción. El núcleo de la contradicción, que sería lo que hace el movimiento, es la unidad y la lucha del contrario. Son dos aspectos del mismo fenómeno. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no? Me miran como diciendo, está loco.
¿Se entiende o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes entendieron? No puede haber una Wanda sin una China, sería. Una China sin una Wanda. Ponele. ¿Ahí lo entendieron? Bien. Es un chiste interno porque ellas me molestaban con China, la China y Wanda. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bien. Esa es la primera ley. La segunda ley, Francia, la segunda ley es la acumulación cuantitativa, salto cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Ven que yo estoy tomando mate, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Tomo mate o no? Si no tomo mate me muero más o menos. Acumulación cuantitativa, salto cualitativo. Cualitativo, de calidad. Quali. Quanti, quali. El salto es cualitativo. Acumulación cuantitativa, salto cualitativo. ¿Sí? Ustedes ven que tomo mate todo el día. Estoy todo el día en la facultad, todo el día tomo mate. ¿Sí? ¿Qué hago en mi casa? Pongo la pava con agua en el fuego. Todavía tengo gas, lo pude pagar este mes. Pongo la pava en el fuego. El agua a temperatura ambiente te da 25, ponele, 26, 23, 24, más o menos, echale pluma. Eso está el agua a temperatura ambiente. La pongo en el fuego, empieza a calentar. Pasa de 23 a 30, a 40, a 50, a 80. Ahí la saco para tomar unos mates. ¿Sí? En general uno toma mate a 80 grados. Pero si justo me estaba peleando con una de las tóxicas y me olvidé de sacar la pava del fuego y pasó de 80 a 90 y pasó de 90 a 99 y cuando llegó a 100, ¿qué pasó? Bueno, si hirvió lo dice mi hijo de 7 años, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, ahí estamos mejor, se evaporó. ¿Qué pasó del estado líquido al estado? Muy bien. Primaria. Mi hijo de 7 años lo sabe. Estado líquido a estado gaseoso. Llegó a 100 grados de estado líquido a estado... Acumulación cuantitativa, salto cualitativo. Se acumulan contradicciones y en un momento se transforma el fenómeno. Acumulación cuantitativa, salto. ¿Y si es al revés? Tengo ganas de tomar cervecita, estoy podrido de la clase de economía política, digo, me voy a machar para olvidarme de las cosas que dicen en esta clase. Mis alumnos y alumnas. En honor a China y Wanda me voy a machar. Y entonces pongo agua en el freezer, ¿no? En el, ¿cómo se llama? Freezer, congelador, para hacer cubitos. Estaba en 23, pasa a 10, pasa a 0. ¿Qué pasa cuando no me digan no hace frío ni calor? Pues me voy corriendo acá. ¿Qué pasa en 0? Pasa de estado líquido al estado... Muy bien. Al estado sólido. Acumulación cuantitativa, salto cualitativo. ¿Sí? En todo eso, para que uno lo entienda de qué estoy hablando. Ahora, esto puede ser, por ejemplo, en el caso de la práctica educativa de ustedes. Ustedes aprueban materia y en un momento se reciben de técnico de comunicación social. ¿Sí o no? Acumulación cuantitativa, salto cualitativo. Si yo soy un empresario, ponele, o la señorita emprendedora de comida, y en un momento empieza a tener mayor venta y a acumular capital y después consigue un crédito del Banco Nación,
Acordate de los pobres, ¿no? Consigue un crédito de Banco Nación, mágicamente, una viejita le presta $200.000 y se pone una super casa de comida. Acumulación cuantitativa, salto cualitativo, ¿no? ¿Se entiende? Y cuando se fueron acumulando las contradicciones en el sistema feudal, por ejemplo, se desarrollan las fuerzas productivas, las tecnologías, las maquinarias, hay rebeliones, empieza el sistema político a crujir, empieza a desarrollarse mucho más el dinero con las bolsas, empieza a haber contradicciones que no se pueden resolver, la acumulación cuantitativa da un salto cualitativo y empieza a iniciarse el sistema capitalista. Acumulación cuantitativa, salto cualitativo. Esa es la segunda ley de la dialéctica. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Cómo? Y las contradicciones se dan, por ejemplo, entre siervo y señor feudal, que hace que haya rebeliones de los siervos o matanzas de los señores feudales de los siervos. Las contradicciones son los contrarios. La unidad y lucha contraria es una contradicción. Por ejemplo, el más y el menos es una contradicción. ¿Por qué? Porque existe el más y existe el menos. Existe el menos y existe el más. ¿Está? Son unidad y lucha de contrarios. Eso se llama contradicción. ¿Sí? Hay una contradicción entre alumno y profesor. Porque uno es profesor y los otros son alumnos. No es contradicción en sentido malo, negativo, sino en el sentido de que son dos aspectos que unen, pero no son opuestos entre sí. Eso es una contradicción. Que eso es lo que genera el automovimiento. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice que la contradicción principal o el elemento principal del sistema capitalista es cómo se vende y se compra la fuerza de trabajo entre el obrero y el empresario, sería la contradicción principal. ¿Está? Porque son unidad y lucha de contrarios, son opuestos. Unidad y opuestos son opuestos. ¿Está? Segunda ley. Tercera ley. ¿Hasta acá entendemos todo? ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Tercera ley. Esta ley, cuando escuchen el nombre, se van a asustar un poco. Pero no pasa nada. Ya se la voy a explicar. La tercera ley. La negación de la negación. La negación de la negación. Le dije, se iban a asustar cuando escuchaba. ¿Qué quiere decir? Que todo fenómeno que nace niega al anterior, pero toma sus elementos válidos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo de esta clase. Yo soy profesor, ¿sí? Pero antes de ser profesor, ¿qué fui? No vamos a decir por diosero, ninguna cosa rara, ¿no? Estudiante, alumno, delincuente también, pero eso es otro tema. Estudiante. Hoy, siendo profesor, niego ser estudiante. ¿Por qué niego? Porque soy profesor, no soy estudiante. No en el sentido, no es que digo, nunca fui estudiante, no. Niego en el sentido de que ya no soy estudiante. Pero a su vez tomé los elementos válidos como estudiante. ¿Qué elementos válidos? Los conocimientos que hacen que pueda ser profesor y pueda dar una clase. ¿Sí? Entonces, la negación de la negación es negar el fenómeno anterior, que desde el fenómeno nuevo que nace, niega el fenómeno anterior, pero toma sus elementos válidos. Por ejemplo, nosotros vivimos en el sistema capitalista, ¿no? ¿Sí? Pero los domingos, ¿a dónde vamos? No me digan después del baile al after, ¿no? No me digan así. A comer pancho. No, se supone que no vamos a comer pancho, se supone que vamos a la iglesia. ¿Sí? Los domingos vamos a la iglesia, ¿o no? Díganme, miéntanme, o que sea, miéntenme. Usted va a la iglesia. No le creo nada, pero bueno, ponele. Bueno, a ustedes no le creo ni pedo. ¿Usted va a la iglesia? Bueno, ¿la iglesia es una institución del capitalismo o es una institución anterior?
¿La iglesia es una institución del capitalismo o es una institución anterior al capitalismo? Anterior. Sin embargo, ¿existe en el capitalismo o no? Las chicas van a la iglesia. Es una institución actual. Sin embargo, el capitalismo niega el feudalismo. En sus relaciones sociales, lo principal lo niega, pero toma los elementos válidos. Y la iglesia, para el capitalismo, es un elemento válido. Esa es la negación de la negación. Le estoy dando un ejemplo claro. ¿Sí? Y por ejemplo, cuando el feudalismo surge de las ruinas de Roma, cae Roma en manos de los pueblos bárbaros, germánicos. Se llamaban pueblos bárbaros porque no tenían la organización institucional política del Imperio Romano, nada más que por eso. Y lo dice la historiografía tradicional, son pueblos que toman, reaccionan, se defienden ante el avance del Imperio Romano, avanzan y generan la caída del Imperio Romano. ¿Desechan todo lo que han hecho los romanos? No. Toman los elementos válidos para el feudalismo, como por ejemplo algunas herramientas o los canales de riego. Es la negación de la negación. Se niega el fenómeno nuevo niega el fenómeno anterior, pero toma sus elementos válidos, los que le sirve para sí. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que quiere decir la negación de la negación? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, en la Argentina, ¿existen los terratenientes o no existen? Sí. Ok, mi amigo sabe, los conoce bien. Existen los terratenientes. Ahora, ¿es una institución del capitalismo o es precapitalista? Precapitalista, exactamente. Pero el capitalismo lo toma como elemento válido. Después veremos si retrasa su desarrollo o no, pero lo toma como elemento válido. Es la negación de la negación. Se niega el fenómeno anterior y se toma el elemento válido. Yo niego ser alumno porque ya no soy más alumno, pero tomo los elementos válidos. No tuve muchos, ponele, pero tomo lo poquito que tuve, los tomé. ¿Sí? ¿Se entiende? El celular, ¿es lo mismo que el teléfono fijo? No. Pero lo niega, digamos, el teléfono fijo, porque no es lo mismo tener un celular que tener un teléfono fijo. Pero toma un elemento válido, ¿cuál es? Que a través del aparatito se puede hablar con otra persona. Es la negación de la negación. Tomar lo válido, pero negar el fenómeno anterior. Y tomar el elemento válido. ¿Sí? Eso es la negación de la negación. ¿Se entiende? Y la cuarta ley, ahí la ficha tiene que deriva de la primera. Y en realidad todas las leyes derivan de la primera. La cuarta ley plantea que lo interno determina y lo externo condiciona. Lo interno determina y lo externo condiciona. En todos los fenómenos, lo interno determina el fenómeno y lo externo lo condiciona. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es un gallinero. No digo que son todos hinchas River, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de gallina de verdad. ¿Está? Y yo vengo al gallinero y tengo un huevo de plástico. Y hay una gallina ponedora de huevo de verdad. ¿Sí? Y yo tengo un huevo de plástico. Y la gallina ponedora tiene su propio huevo. Y yo pongo el huevo al lado del huevo verdadero, mi huevo de plástico. Los dos huevos tienen la misma temperatura, porque la gallina está ahí empollando. Bueno, ya no se usa más, pero ponele. La gallina está empollando, tiene la misma temperatura. A la gallina le doy toda la comidita para que esté bien, espectacular. Al cabo de un tiempo,
nace un pollito y en el huevo de plástico nace algo. Sin embargo, tiene las mismas condiciones externas. ¿Por qué no nace? Porque lo que determina que nazca el pollito es lo interno. Es que el huevo tenga la galladura, como se llama, el embrión. ¿Sí? Eso es lo que determina. Yo puedo estar 50 horas dándoles clase. El que me conoce sabe, y la que me conoce sabe que puedo hablar largo y tendido, dando clase de economía, ¿no? Los de geografía económica me tuvieron, saben que puedo estar horas dando clases, ¿sí? Ahora, yo puedo estar dando un montón de clases, les puedo estar explicando. Y ustedes no estudian. ¿Cómo le va a ir en el parcial? Mal, exactamente. Si el parcial fuera fácil, pero ustedes no estudiaron, ¿le va a ir bien o le va a ir mal? Le va a ir mal. Porque lo externo puede condicionar. El parcial puede ser más fácil, puede ser más difícil, puede ser más o menos, ¿no? Pero si lo interno no determinan lo que ustedes hagan, que es estudiar, por más que lo externo sea bueno o malo, no van a promocionar la materia. Vamos a suponer que a mí no me entienden cuando yo hablo. Yo hablo horrible, no se entienden mis explicaciones, mis clases son aburridas, poco pedagógicas, poco didácticas, no hay ejemplo. Pero ustedes estudian. Independientemente de mi clase, ustedes se ponen a estudiar. Por más que lo externo condicione, lo que va a determinar el éxito o el fracaso va a ser lo interno, que ustedes estudien. ¿Sí? Lo interno determina, lo externo condiciona. Vamos a un ejemplo de la historia. En 1810, ¿qué pasó? Si no saben esto, cerremos la persiana, nos vamos a otro lado, vamos a estudiar ingeniería. Perdón, ingeniería. ¿Qué pasó en 1810? La Revolución de Mayo. Vamos a ponerle que está bien. La Revolución de Mayo. ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, se acuerda. Usted estuvo en la Revolución de Mayo. Qué bien. La hacía más joven. ...1810, Revolución de Mayo. ¿Sí? Ahora, la Revolución de Mayo, ¿dónde fue? En Buenos Aires. Se inició en el Cabildo de Buenos Aires. Claro, y siempre en los actos escolares, bueno, a mí siempre me ponían de vendedor de velas, no sé por qué. Pero en los actos escolares, ¿qué nos decían? Que las causas de la Revolución de Mayo era que Fernando VII estaba preso, que había que romper el monopolio español, que, bueno, y todas causas externas. ¿Sí? En general son causas externas, nunca nos dicen alguna causa interna de por qué se produce la revolución, siempre hay causas externas. Que Fernando VII estaba preso, que el monopolio español, que los comerciantes, que el comercio, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se dio en Buenos Aires y no se dio, ponele, no te digo en el Pasillo, que eso fue mucho más tarde, pero en Uruguay, en el Cabildo de Montevideo? ¿Por qué no se dio en el Cabildo de Asunción? ¿Por qué no se dio en el Cabildo de La Paz? ¿Por qué no se dio en el Cabildo de Lima, Perú, de nuestros hermanos peruanos? ¿Por qué no se dio ahí? ¿Y por qué se dio en el Cabildo de Buenos Aires? Si las condiciones externas eran las mismas para todo el virreinato del Río de la Plata, ¿por qué no se dio en un lugar y sí se dio en otro? Claro, cuando uno es chiquitito y estaba pensando en la vela y en hacer bien su papel, no se pone a pensar en estas cosas. Pero cuando uno ya peina canas, no me las puedo tener todavía, ya me las voy a tener algún día. Cuando uno peina canas, se pone a pensar y dice, ¿por qué la revolución fue en el Cabildo de Buenos Aires y no fue en el Cabildo de Asunción, Paraguay? Porque en Buenos Aires existía un partido revolucionario que organizó la revolución. La base interna determina, lo externo condiciona. ¿Eran favorables las condiciones externas para la revolución? Sí.
¿Por qué? Porque los revolucionarios de mayo armaron el Fernandeo, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver en la unidad 2. Pero lo que determinó que sea en Buenos Aires es que existiera un partido revolucionario. Lo interno determina, lo externo condiciona. Por ejemplo, en economía. Siempre se dice que de la crisis 2001, durante el 2002-2003, se salió de la crisis gracias los economistas, ¿no? Se sientan en la tele, hacen grandes disertaciones, hablan en palabras difíciles y te terminan diciendo que el 2002-2003 se salió de la crisis gracias al viento de cola. Claro, uno dice, ¿de qué me está hablando? Cambia de canal, se pone a ver la pelea entre la China y Wanda, ¿no? No se preocupa. ¿Qué quiere decir con lo de viento de cola? ¿Qué estamos hablando cuando habla de viento de cola? Estamos hablando de factores externos que hablan del precio de las commodities, por ejemplo, de la soja. Entonces, ¿qué te dicen los grandes economistas? Son todos bonitos, todos prodigitos, los redrados de la vida, que se ponen lindas pilchas, ¿no? Como este croto que tienen adelante ustedes, sino que tienen a grandes economistas diciendo, no, de la crisis 2002, 2003 se salió gracias al viento de cola. O sea, factores externos. Hola. Yo les voy a decir por qué se salió de la crisis del 2001. En el 2001 vivimos una crisis terrible. Muchos de ustedes, y muchas de ustedes quizás no habían nacido. ¿Está? Yo tenía poca edad, pero tenía edad. 22, 23 años. ¿Sí? No tenía luz, yo le cuento mi caso en particular. No tenía luz, trabajaba, en ese momento pavimentaba la avenida Antártida, de agua de lo que era agua de los Andes, ahora agua de Jujuy para abajo, hasta los rieles de la vía. Acá el amigo panadero debe saber de dónde estoy hablando, ¿no? Esa que ahora se inunda con el canalcito de Ledesma. No me pagaban, porque en ese momento De la Rúa había decidido que no había que pagar los planes sociales, a los pobres no hay que pagarle, entonces trabajábamos sin que nos paguen. Entonces yo, por ejemplo, changueaba, vendía alguna botella, me iba a una verdulería a limpiar para que me dé algunos restos para comer restos. Así como yo, miles y miles de personas cerraban fábricas. Por ejemplo, yo no tenía luz, yo estudiaba sin luz. Estudiaba cuando podía, de día, o estudiaba con velas. No estudiaba con luz. No tenía luz en esa época. ¿Por qué? Porque me había cortado, nuestros amigos de GESA me habían cortado la luz. ¿Sí? Bueno, así miles y miles de personas. No había trabajo, no había que comer. ¿Y cómo se salió de esa crisis? Por un lado hubo un argentinazo, un estallido nacional. De la Rúa terminó yéndose en helicóptero. ¿Y después de eso qué pasó? Y después de eso, miren, todavía me acuerdo y se me pone la piel de gallina y no soy de River. El día 26 de diciembre, yo me acuerdo que estaba en la casa de una amiga. Tenía amigas en esa época. Era soltero, tenía derecho, ¿no? Estaba en la casa de una amiga viendo la tele. Era de noche. Mirá, me acuerdo y me pongo a llorar. No por la amiga, no por nada por el estilo, sino por lo que viví. Y entonces un presidente, ante toda la asamblea legislativa, dice, Adolfo Rodríguez, dice, vamos a tomar el toro por las astas y vamos a dejar de pagar la deuda externa y con esa plata vamos a crear 1 millón de puestos de trabajo. Yo lloraba de la emoción, me hacía pis, se me caían los calzoncillos, todo, estaba loco. Me enamoré, casi le daba beso a Adolfo en la televisión. Duró 3 días, ¿no? 5 días lo echaron.
Dijo no, que no iba a pagar la deuda, lo echaron. Llegó Duval, el cabezón, dijo yo voy a honrar toda la deuda, no le pagó a nadie. 2002, 2003. Después llegó Néstor, 2004, 2005. Hasta el 2005 nadie le pagó nada a nadie. A ninguna deuda externa, no salió $1 de la Argentina. Esas reservas que se generaron entre 2002, 2003, 2004, 2005, sirvieron hasta el 2015. Esas reservas hicieron que la Argentina, entre otras cosas, empiece a salir de la crisis. Junto a eso, ¿qué pasó? Llegó Duhalde y dijo, bueno muchachos, se terminó el 1-1, vamos a la agroexportación de vuelta, hasta ese momento $1, $1. ¿Sí? Los que algunos se creían hace 2 años, cuando fueron a votar, que iba a pasar. Ay, Dios. $1, $1. Dijo, bueno, chao, no hay más convertibilidad. $1, 3 pesos, brutal devaluación. Nos devaluaron la moneda, nos generaron... Todos los que no eran pobres empezaron a ser pobres. Los que éramos pobres no nos daban, no nos interesaba. Pero todos los que no eran pobres empezaron a ser pobres. Pasó un peso, o $1 a valer $1, 3 pesos valía $1. 300% de devaluación. Pero esa devaluación, ¿qué generó? La agroexportación. Que se empiece a exportar. ¿Y eso qué generó? Que haya más producción. ¿Y eso qué generó? A su vez, que la capacidad ociosa instalada, toda la maquinaria que se habían comprado los grandes empresarios con el 1-1, se empiecen a utilizar. Y entonces eso empezó a generar trabajo. Entonces, Ledesma, que tenía 4 trapiches y 2 trabajando y 2 no, empezó a hacer trabajar 2 trapiches. Entonces entraron algunos obreros. Y lentamente empezamos a salir de la crisis. No fue el viento de cola, fue el no pago de la deuda durante 5 años y después sacarse el Fondo Monetario de la Argentina, la brutal devaluación y que empiece a producirse. Eso hizo que se salga de la crisis. ¿Por qué? Porque lo interno es lo que determina, lo externo condiciona. ¿Sí? Y con esto, con la última ley de la dialéctica, damos por finalizada la clase. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Quedó más o menos todo claro? ¿Las 4 leyes de la dialéctica quedaron claro? ¿Quedó claro lo que es la metafísica, lo que es la dialéctica, lo que es el idealismo, lo que es el materialismo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno. Nos corrió el timbre, si no podríamos haber seguido hablando. Pero bueno.